Les damos la bienvenida a Hablando en Matemáticas. En esta semana les recordamos que quedan 2 sesiones antes de terminar el año y Mukoi nos va a presentar al conferencista del día de hoy. Muy buenos días a todos, qué gusto tenerlos por aquí y es un gusto también tener a nuestro conferencista Leonardo Martínez Sandoval del Departamento de Matemáticas. Es una reciente contratación, tienes como un año o 2 años, ¿no, Leo? Leo pues estudió, ¿no? Bueno, la licenciatura en la universidad, en la UNAM, ahí en la Facultad de Ciencias. Hizo su doctorado conjunto en la UNAM y en la Universidad de Montpellier. Hizo un postdoctorado en Israel, en la Universidad de Ben Gurion. Y la universidad también hizo otro postdoctorado en la Universidad de la Sorbona, en Francia. Su área es la geometría discreta y computacional y hoy nos va a platicar del misterio del manuscrito de ángulos perdidos. Pues muchísimas gracias, Leo. Todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los tres, tanto a Norma, a Javier y a ti, Mukui, por la invitación. Me da mucho gusto estar platicando con ustedes y pues estar aquí en comunidad, aunque sea a distancia, ¿verdad? Que ahora es como los tiempos se prestan. Pues sí, les voy a contar el día de hoy del misterio de manuscrito de ángulos perdido. Hay un nombre alternativo para esta plática que es de cuando Descartes casi descubre la fórmula de Euler, y en realidad los dos títulos giran sobre la misma idea, que es que Descartes, cuando estaba haciendo sus exploraciones matemáticas, pues empezó a estudiar algunas cosas de politopos que posteriormente formalizaron Euler y Gauss de manera un poco más precisa. Pero bueno, el chiste de hoy es platicar acerca de lo que hizo Descartes al respecto, sobre todo porque estas ideas las tiene escritas él, o bueno, eso creemos, las tiene escritas en un manuscrito muy interesante, con una historia también muy interesante. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Déjenme nada más ponerles cómo se ve el esquema de la charla. Va a haber 6 pequeñas subsecciones, la última es agradecimiento, entonces básicamente son 5. Y en la primera les voy a platicar acerca de 2 misterios geométricos, en la segunda acerca de un misterio de un documento perdido, y luego vamos a ver algunas ideas facilitas que nos van a llevar al teorema de Descartes, el que tiene escrito en este manuscrito misterioso, y luego vamos a platicar de ahí, de otras cositas de triángulos en esferas, y les voy a platicar cómo todo esto nos lleva a una noción en matemáticas pues bastante natural. Entonces, primero, 2 misterios geométricos. Misterio número 1. Digo, estamos en una audiencia de matemáticos, muy probablemente ya han escuchado de esto y no les parezca tan mágico como al inicio, como cuando uno estaba en bachillerato, por ejemplo, pero lo retomo de todas formas. El primer misterio es que en la escuela siempre nos decían que la suma de los ángulos de un triángulo es 180, pero bueno, rápidamente uno se da cuenta que esto no sucede si los triángulos no están en el plano, porque por ejemplo, si están en una esfera como el mundo, pueden tener estos triángulos que utilizan líneas que van del polo norte hacia el ecuador y un cachito del ecuador, y entonces aquí tendríamos 2 ángulos de 90 grados y arriba un ángulo distinto de 0, digamos de 50 grados, y entonces en este triángulo los ángulos ya suman 230 grados, que es más de los 180 que nos prometieron en la escuela. Y bueno, por supuesto esto tiene que ver con que la geometría no la estamos haciendo en el plano, sino en una esfera. Y bueno, también eso de una esfera es como una suposición muy fuerte, ¿verdad? Porque en realidad la Tierra no es tanto una esfera por sí misma, tiene otras imperfecciones por ahí, pero bueno, es un buen modelo, es un modelo aproximado. Ese es el misterio número 1. El misterio número 2 que les quiero comentar es que pensemos otra vez en este resultado de la suma de los ángulos de un triángulo es 180 y pensemos qué quiere decir ese resultado en dimensiones más altas o cómo lo podemos enunciar para que también se cumpla en dimensiones más altas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un dodecaedro y me fijo en la suma de los ángulos de todos sus pentágonos, pues eso será algo especial. Podremos enunciar algún resultado que nos sirva para cualquier tipo de poliedros. Pues bueno, eso es también parte de lo que veremos y que nos va a llevar también a otra, bueno, digamos, una vez más a una noción muy especial en matemáticas. Pero bueno, estas 2 cosas vamos a tenerlas en mente y ahorita vamos a retomarlas. Pero antes de eso vamos a platicar de una historia bien interesante acerca de un documento que está más o menos perdido en la historia.
Entonces vamos con la historia del documento perdido. Esta es una historia, como les digo, acerca de Descartes o Descartes. Le voy a decir Descartes para decirlo un poco más en español. Descartes, pues, digamos, se caracterizó por muchos tipos de estudios que hizo. Hizo cosas en filosofía, hizo cosas en matemáticas y, por supuesto, pues también planteó las bases para crear lo que hoy en día es el plano cartesiano, que es el coco de muchos estudiantes. Pero también Descartes hizo cosas en dimensiones más altas, como por ejemplo empezar a estudiar cosas de poliedros. Y su estudio era pues muy inicial, ¿sí? Era un estudio medio básico en donde más que nada eran exploraciones y tenemos documentos acerca de cosas que hizo al respecto. Pero bueno, resulta que Descartes en algún momento pues tuvo que morir y cuando murió, murió en Suecia. Y cuando murió en Suecia, el que era el embajador francés estando en Suecia fue y empezó a hacer una lista de todas las pertenencias de Descartes y apuntó en ella, pues ya se imaginarán de todo, ¿no? Tenía por ahí algunas cosas de sus pertenencias de ropa, algunas cosas de sus pertenencias matemáticas, de cosas con las cuales estaba haciendo otras cosas, bueno, cosas de filosofía, etcétera, etcétera. Esta imagen que les pongo acá, pues en realidad no es como que sea la lista oficial de pertenencias de Descartes. Esta solo es una imagen de internet, de estas de uso libre. Pero bueno, imagínense que ahí estaba la lista y ahí decía, pues tal manuscrito, tanto, tal ropa, tanto, tal peluca, tanto. Entonces ahí teníamos toda esa lista y resulta que en la lista de pertenencias de cuando murió Descartes hay un manuscrito que se llama De Solidorum Elementis, como esto que está aquí arriba a la izquierda, ¿sí? El De Solidorum Elementis. Déjenles muevo la barrita de zoom para que no les estorbe. Entonces estaba el De Solidorum Elementis. Bueno, ¿qué sucede con las pertenencias de Descartes cuando él muere? Como les digo, el embajador las empezó a documentar y las guardó y las envió a Francia para que regresaran al país de origen de Descartes. Y como se imaginarán, pues esto de enviar cosas desde Suecia hasta Francia es un asunto no trivial porque pues hay que darle como mucha vuelta por acá, si es que uno se quiere ir por tierra. Entonces probablemente se imaginarán qué es lo que hicieron, qué es lo que hizo el embajador en vez de mandarlas por tierra, ¿verdad? Ahí si quieren pueden ponérmelo en el chat. Es muy divertido esto de decirles que me dejen cosas en el chat, porque tenemos un retraso de como 20 segundos, pero yo puedo ver el chat de cuando ustedes escriben. Entonces les estoy haciendo preguntas para los ustedes del futuro, ¿sí? Entonces ahí cuando quieran pues lo responden y ya le echo un ojo. En fin, que el embajador agarró y puso las cosas de Descartes, ahora sí como en ciertos baúles, en ciertas cajas, en ciertos contenedores, y en vez de mandarlo por tierra, como probablemente ya pensaron, lo mandó por mar, ¿sí? De aquí de Suecia la mejor forma de llegar a Francia y sobre todo en esas épocas con varios riesgos y no tantas carreteras y distancias tan grandes, pues era mejor enviarlas por mar. Pero bueno, como todas las cosas en la vida, cuando uno toma una alternativa en vez de otra, pues hay ventajas y desventajas. Y la gran desventaja de enviarlo por mar es que corre otros riesgos. Por ejemplo, que sea, pues no lo sé, en ciertas épocas interceptado por piratas y en otras tantas épocas, pues no lo sé, por barcos defectuosos o cosas de ese estilo. En este caso no pasó nada de ese estilo, pero sí pasó un accidente y lo que sucedió es que cuando el barco estaba a punto de llegar a las costas de Francia, naufragó. ¿Sí? Entonces, otra vez, esta es una imagen. Ese no es el barco de a de veras, nada más es para que se hagan una idea del barco naufragado. Afortunadamente naufragó cerca de la costa y entonces la mayoría de las pertenencias de Descartes las pudieron recuperar bastante bien. Los documentos pues se mojaron, pero eran documentos escritos en papeles resistentes y entonces bastó con colgarlos junto con la ropa para que pudieran recuperar el contenido, ¿sí? Entonces dejaron ahí los documentos secándose, tal vez las pelucas de Descartes también secándose. Por cierto, usaban pelucas bastante notorias, ¿no? Como bastante arregladas. Pero bueno, imagínense ahí las pelucas secándose y pues también todas la ropa que usaban y los documentos. Y bueno, de entre esos documentos que quedaron colgados ahí, pues quedó colgado el de Solidorum Elementis, que también pues ya pasó este naufragio y sobrevivió, digamos, ese pequeño accidente en la historia. ¿Qué es lo que sucede después de eso con el de Solidorum Elementis? Pues Leibniz, el matemático Leibniz, al enterarse de la muerte de Descartes y que varias de sus pertenencias habían llegado a Francia,
pues se acerca con los familiares de Descartes o bien con las personas con quien habían dejado estas pertenencias y les dice, oye, no seas mala onda, déjame por favor, pues, revisar algunos de los documentos de Descartes y déjame a lo mejor copiar algunos de estos. Ahorita que me quedo viendo a Leibniz me doy cuenta que también tenía una peluquísima, ¿verdad? O a lo mejor era su peinado. Bueno, quién sabe qué secretos se guardaban estos matemáticos. En fin, que Leibniz pide el manuscrito, sí se lo prestan y entonces lo empieza a copiar a mano. Entonces Leibniz agarra, lo escribe y lo escribe y lo escribe y pues ya genera su copia. Miren, ahí está otra vez Descartes con su peluca. Qué elegantes, ¿verdad? Son bastante elegantes todos estos matemáticos. En fin, resulta que Leibniz lo escribe y queda esto. Y ahora sí, esta de aquí sí es una imagen de a de veras del manuscrito Leibniz, del De Solidorum Elementis de Descartes. ¿Sí? Del De Solidorum Elementis de Descartes. Como pueden ver, pues es un manuscrito bastante bonito. Bueno, digo, hay algunas cosas que uno puede eh, detectar ahí. Hay algunas cosas como de numeritos, tal vez algunas sumas. Fíjense que aquí tiene F menos H más A, o una cosa de este estilo. Probablemente sea una R. Aquí tiene otra tablita. Y justamente este F menos H más A como que nos recuerda un poquillo algunas cosas, ¿verdad? De la fórmula de Euler. Pero todavía eso no es precisamente lo que queremos. Aquí hay otros cuantos escritos y por supuesto pues está escrito de una manera muy indescriptible. ¿En qué idioma está esto? Está en latín. Está en latín porque pues acuérdense que en esa época todas las cosas que documentaban de ciencia y de filosofía las escribían en latín. Era la lengua franca de ese entonces, la lengua franca. Hay algunos dibujitos como de un polígono y unos triangulitos. Entonces todo está muy bonito. Pero por supuesto, digo, ya sabiendo, incluso sabiendo el idioma y sabiendo de qué se trata, bueno, que va de matemáticas y así, pues está muy difícil leerlo, ¿no? Y bueno, cuenta un poquito la historia o como las anécdotas, que la razón por la cual las copias de Leibniz eran tan feas era porque tal vez las copiaba cuando iba en carroza. Entonces imagínense allí en carroza como todo temblando y copiando su manuscrito y así, entonces pues suena bastante complicado. ¿Qué sucede después de esto? Pues resulta que esto de la copia Leibniz, aunque Leibniz la hizo aproximadamente en la época en que Descartes murió, en realidad esta copia Leibniz no fue encontrada sino hasta 200 años después de que Leibniz la escribiera, porque agarró, la escribió, la metió en un cajón y ya después pues, se quedó por ahí y nadie la buscó hasta mucho después. ¿Qué pasó con la versión original del manuscrito? Se perdió. De ahí no sabemos nada, no sabemos exactamente qué sucedió con el manuscrito de Descartes. El manuscrito de Descartes pues ya quedó perdido en la historia. Hay pues algunas conjeturas, pero pues son simplemente conjeturas. Puede que Leibniz se lo haya quedado, puede que se haya perdido, que se haya quemado, que le haya pasado cualquier otra cosa, pero nadie sabe. Afortunadamente sí tenemos la copia Leibniz. Hay muchas cosas que no sabemos si es el documento completo, no sabemos de cuándo es el de Solidorum Elementis, porque Leibniz no copió la fecha. Entonces hay todavía muchos misterios y preguntas abiertas para resolver, sobre todo para los historiadores de las matemáticas y los historiadores de Descartes. Bueno, ahora sí déjenme contarles un poquito de qué sucedió después con la copia Leibniz. ¿Qué pasa con la copia Leibniz? Pues digo, ahí ya tienen un poco de contenido matemático, pero está en latín. Cuando lo encuentran en un cajón. Y precisamente la razón por la cual lo encuentran es porque un estudioso de Descartes estaba buscando documentos perdidos de él y resulta que al buscar entre las pertenencias de Leibniz se encuentra este mismo, a sabiendas de que Descartes había dejado, o bueno, que la persona que registró las pertenencias de Descartes había dejado el de Solidorum Elementis como uno de los ítems, pues hace la asociación y esta copia se la atribuye a Descartes, aunque es la copia Leibniz. Y entonces ya que encuentra eso, pues se dedica a traducirlo porque él era francés, no quería que estuviera en latín. Y al realizar la traducción, pues él es una persona bastante docta en latín, pero muy poco docta en matemáticas, y entonces acaba generando muchísimos errores, sobre todo errores que se pueden evitar cuando uno sabe matemáticas, ¿no? Entonces a lo mejor cubo lo traducía como caja, a lo mejor cuadrado lo traducía como cubo o como rectángulo, esas cositas como sutilezas que, este, pues bueno, que uno se va dando cuenta cuando entiende mucho mejor el concepto matemático, ¿no?
Y uno podría pensar que eso es un problema que solo sucedía antes y que la humanidad pues iba a aprender de esos errores de las traducciones, y resulta que no. Déjenme hacer nada más un pequeño paréntesis para contarles que eso de traducir mal las cosas de ciencias es algo que sigue sucediendo, o por lo menos es algo que sigue ocurriendo, o que son errores que siguen ocurriendo aunque después se remedian. Una de esas cosas sucedió con el portal de Khan Academy, que seguramente conocen, que tiene muchísimos videos para aprender matemáticas, física, economía y un montón de otras cosas más, y todo es gratuito. Y lo que sucede, o lo que sucedió con el portal de Khan Academy, es que cuando se intentó traducir a español, lo primero que hizo Fundación Slim, que fue quien empezó a apoyar esto de las traducciones, es que buscó con traductores profesionales. Ya saben, acá pues todo el estudio de grabación, micrófonos súper bonitos, personas así súper buenas en inglés, etcétera, etcétera. Pero al realizar las traducciones les quedaron videos que, aunque estaban muy bonitos y tenían una traducción del inglés muy buena, en términos matemáticos quedaron muy mal. Y además, no solo en términos matemáticos, también Salman Khan, el que los grabó originalmente, pues tiene cierta, pues digamos, es un sujeto bastante agradable, por así decirlo. Entonces, cuando va contando de los temas, cuenta anécdotas, cuenta chistes, se detiene, se ríe. Entonces, todo eso ayuda como para que sea un poquito más pedagógico, y todo eso se perdió. Lo que acabó sucediendo después de que Fundación Telmex se diera cuenta de que eso no iba a funcionar muy bien, es que buscaron más bien entre personas matemáticas, y justo contactaron a gente del Instituto de Matemáticas, a Paloma, y bueno, de ahí se empezó como a pasar la voz, y pues se hizo un equipo de traducciones. Y bueno, yo participé ahí, traduje más o menos como 400 videos de esos, y por eso se conoce, bueno, más bien por eso conozco un poquito cómo estuvo la historia. Si no conocen Khan Academy, pues se los recomiendo. Pero bueno, con esto cierro el paréntesis. Regresemos a platicar de las traducciones en específico, de lo de Descartes. Resulta que, como les digo, la primera traducción fue un poquito chafa, fue del Conde Foucher, una persona muy buena con respecto a filosofía de Descartes, pero no tanto con respecto a su aspecto matemático. Pero más adelante vinieron traducciones un poco más cool, por así decirlo. Prouet y Joan Pierre lo tradujeron al francés con mucho mejores aspectos matemáticos. Después Charles y Henry Adam lo tradujeron a inglés. Y después la versión oficial en francés tuvo revisiones de Meliorot y de Cyr. Y entonces, pues ya de ahí tenemos una versión más o menos final. Y ya hechas las traducciones, ahora sí empezó a haber gente experta en matemáticas y experta en Descartes que empezaron a estudiar esto mucho mejor. Entonces, por ejemplo, Pierre Costabel tiene un estudio muy bonito de todo el manuscrito que se llama Exercice pour les éléments de solide, que en el cual estudia el manuscrito y lo traduce, y pues va viendo matemáticamente qué va pasando con ese manuscrito. Joseph Federico tiene De Carton Polyhedra, A Study of the Solidorum Elementis. Entonces ahí también hay un estudio en inglés de ese manuscrito. Y luego una persona que hace un trabajo sensacional y fantástico en estudiar todo el pensamiento matemático de Descartes es Chikara Sasaki. Él fue estudiante de doctorado de Thomas Kuhn, a lo mejor le suena un poco del área de filosofía de las ciencias. Y bueno, en su tesis doctoral discute muchísimas cosas, entre ellas el manuscrito El De Solidorum Elementis. Y más o menos de esta tesis doctoral de Chikara Sasaki es de donde les estoy contando la historia, así como me la sé, ¿vale? Bueno, esa es la historia del documento. Vamos ahora sí a la parte matemática. Como pueden ver, pues es un documento bastante polémico, con todavía bastantes misterios por resolver. Es una cosa que le interesa a varios filósofos e historiadores de la ciencia, y pues bueno, digamos que puede haber ciertas interacciones interdisciplinarias con ellos. Vamos a pensar ahora sí en términos de qué es lo que dice el documento. Nos vamos a enfocar en una parte chiquita, de hecho casi en un par de párrafos de lo que dice Descartes en ese documento. Y para entender más o menos qué dice, pues pensemos en este resultado de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Es 180 grados. Me están preguntando en el chat que Tomás, ¿qué? Tomás Kuhn, K-U-H-N, ¿sí? Tomás Kuhn. Entonces, la suma de los ángulos en el plano. Recuerden que está este resultado de la suma de los ángulos de un triángulo es 180, pero que, como vimos al inicio, pues uno tiene que ser mucho más preciso, porque si no, lo que sucede con la suma de los ángulos es que puede estar en la esfera.
Si somos precisos y lo decimos ahora sí con toda la propiedad, entonces ponemos la suma de los ángulos internos de un triángulo plano es 180, entonces ahora sí ya estamos en un terreno más seguro. Y fíjense que además de hacer la precisión de poner que el triángulo es plano, estoy haciendo la precisión de que son los ángulos internos, porque si le pongo nada más ángulos, pues bueno, hay ángulos internos, ángulos externos y así sucesivamente. Entonces, pues bueno, puede haber otras imprecisiones. Cuando platicamos de la suma de los ángulos internos, pues ya sabemos exactamente a qué nos referimos. Y déjenme ver si hay como alguna forma, según yo había como una forma de dibujar, pero si no, nos pasamos a una de estas herramientas de dibujo. Pero bueno, digo, esto de la suma de los ángulos internos de un triángulo plano de 180, pues sale de trazar una recta paralela por acá, es la prueba clásica, ¿verdad? Usan ángulos alternos internos, este de acá es igual a este de acá, este de acá es igual a este de acá, y entonces la suma de los tres ángulos internos, pues es el ángulo que hace esta recta en este vértice, que es 180, y bueno, ahí es donde estamos usando que estamos trabajando en el plano, porque hay un postulado, o bueno, pues digamos un axioma de la geometría plana que estamos utilizando. ¿Qué sucede si intentamos generalizar este resultado para los ángulos internos de otro polígono? Pues también funciona. Si tienen un cuadrado, bueno, también se puede decir algo, pues. Si tienen un cuadrado, tienen 4 ángulos de 90, la suma de ahí sería 360. Si tienen un cuadrilátero arbitrario, pues también la suma sería 360 y allá el truco es dividirlo en dos triángulos. Entonces tenemos este de acá y este de acá. Y bueno, la suma de cada uno de los ángulos de cada uno de estos triángulos es 180 y por lo tanto en total la suma de los ángulos internos del cuadrilátero es 360. Y hasta aquí son argumentos bastante básicos, bastante sencillos, que de hecho se pueden generalizar para n lados. Si tenemos un polígono con n lados, entonces ahora queda dividido en n menos 2 triángulos y por lo tanto la suma de los ángulos internos de un polígono plano con n vértices es n menos 2 por 180. ¿Sí? Todavía nada muy sofisticado. Déjenme contarles una prueba bonita de este resultado de acá. Digo, por supuesto que se puede demostrar como lo acabamos de mencionar. Simplemente agarramos, dividimos en n menos 2 triángulos y multiplicamos por 180 y ya. Pero otra forma de pensarlo es que bueno, hay otra forma de pensarlo que es poniendo un vértice aquí adentro, poniéndole un puntito y haciendo n triángulos. ¿Sí? Y bueno, después de ahí ya tienen n por 180 grados, pero luego tienen que quitarle el ángulo que está en el centro. Entonces esto, bueno, se los comento nada más porque luego es bonito ver más de una demostración. También ahorita vamos a ver otra demostración de este mismo resultado, pero en una versión un poquito diferente. ¿Va que va? Entonces hasta ahorita la suma de los ángulos internos de un polígono en el plano con n vértices es n menos 2 por 180. Esto está muy bien y está muy bonito y ya es un resultado general. Sin embargo, una cosa que me gustaría hacerles notar es que este resultado, cuando ponemos la suma de ángulos, depende de n. Hay una forma de hacer que esta fórmula no dependa de n si cambiamos un poquito el resultado. ¿Sí? Y eso es lo que me gustaría contarles ahorita porque ese es el paso intermedio para entender lo que está enunciando Descartes. Entonces, antes de pasarnos a 3 dimensiones, voy a renunciar este resultado de la suma de los ángulos internos de un polígono con n vértices a la suma de los ángulos externos de un polígono con n vértices. Nada más como breve recordatorio, la idea de ángulo externo es que cuando tienen un cuadrilátero o un polígono el que sea y tienen aquí el ángulo interno, el ángulo externo es cuánto le falta para hacer de 180 grados. ¿Sí? Entonces tengan cuidado, el ángulo externo no es darle toda la vuelta al vértice por afuera. El ángulo externo nada más es cuánto le falta al vértice para volverse 180. Entonces lo que pueden hacer si quieren verlo es prolongar esta línea, cualquiera de los lados, ya sea este o el otro de allá, y es el ángulo que se hace hacia la línea, ¿sí? Alrededor del vértice por afuera, desde el lado y hacia la línea. Entonces, bueno, esa sería la definición de ángulo externo. ¿Qué sucede si pensamos en ángulos, suma de ángulos externos de un triángulo, por ejemplo? Ay, perdón, ahí se me fue. Pues bueno, resulta que la suma de los ángulos externos de un triángulo siempre es 360 grados.
Déjenme ver si paso al cuadernito para platicar acerca de eso. No le hagan mucho caso a eso de ahí, que es mi clase de las 10 de la mañana. Vamos a ver lo de la suma de los ángulos externos de un triángulo, nada más para convencernos y ver cuánto es. Esto si me deja dibujar mi plumita, y si no me deja, pues ni modo. Si no me deja, pues puedo hacerlo con esta de acá. Entonces tenemos este y tenemos este de acá. ¿Qué sucede con la suma de los ángulos externos de un triángulo? Pues tendríamos que sumar este de acá. Déjenme quitarle la reglita. Tendríamos que sumar este de acá, tendríamos que sumar este de acá, y tendríamos que sumar este de acá. ¿Sí? Pero si a los ángulos del triángulo les ponen alfa, beta y gamma, entonces estos triangulitos de afuera serían 180 grados. 180 grados menos alfa. Sí, en ese 180 grados se me hizo muy difícil de escribir, entonces mejor lo copio y lo pego, ¿verdad? Hay que aprovechar al máximo las herramientas digitales de hoy en día. Igual este beta, pues lo copio y lo pego para no tener que copiar, para no tener que volverlo a dibujar con el mouse, porque imagínense qué horror. Y este lo pongo por acá. Y entonces, ¿cuánto queda la suma de los ángulos externos de un triángulo? Pues la suma de estos tres términos. Y otra vez los voy a copiar y pegar. Y eso es como lo súper divertido de dar clases online, ¿verdad? Que podemos aprovechar herramientas tecnológicas que no se pueden hacer en el pizarrón. Entonces, bueno, vamos a sumar esos tres ángulos. Le voy a poner ahí su signo de suma. Y entonces, si suman los ángulos externos, ¿cuánto les queda? Pues sería 180 más 180 más 180, menos alfa más beta más gamma. Entonces sería, pues alfa más beta más gamma, ya vimos que es 180, ¿verdad? Porque es la suma de los ángulos internos de un triángulo. Entonces sería 180 más 180 más 180 menos 180. Entonces nos queda, fácil, nos queda 2 veces 180. ¿Sí? 2 veces 180 grados. Ya si lo quieren escribir de manera un poquito más desarrollada, nos queda 360 grados. Y esto recuerden que lo estamos haciendo porque queremos ver si podemos poner la suma de los ángulos externos, no de triángulos, sino de cualquier polígono, con una formulita que no dependa de la cantidad de lados. Entonces, bueno, ahí ya quedó para los triángulos y nos quedó 360 grados. Me voy a regresar a la presentación. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos con un cuadrado? Pues aquí los ángulos externos son 4 ángulos de 90 grados. 4 ángulos de 90 grados. Entonces, en total nos quedaría 4 por 9, 36. También sería 360 grados. Entonces, fíjense que ya estamos en muy, muy buen territorio. La suma de los ángulos externos de un triángulo es 360 y las de un cuadrado también. ¿Sí? Y en realidad, si hacen lo mismo para cualquier polígono, también les va a quedar 360 grados. La forma en la cual lo pueden hacer es simplemente haciendo el algebrita, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Pues tendrían que ahí ponerle nombres a todos estos vértices, alfa 1, alfa 2, y así sucesivamente hasta alfa n. Entonces, déjenme ver si puedo como copiar para acá. Me parece que eso debería funcionar. Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Pues ahora en vez de ponerle alfa, beta y gamma, pues pónganle alfa 1, y luego aquí alfa 2, y luego así sucesivamente hasta que llegan a alfa n, punto, punto, punto. ¿Qué pasa si quieren hacer la suma de los ángulos externos de un poliedro? Pues tienen que considerarse cada uno de estos de acá, o sea, 180 menos alfa 1, 180 menos alfa 2. Entonces otra vez voy a copiarme esta nada más. Pues ya ven que dicen que es bueno reciclar, entonces vamos a reciclar esto de acá. Esto lo voy a poner por allá. Este beta ya no va a ser beta, este gamma ya no va a ser gamma. Y ahí necesitamos alfa 1, alfa 2, y así puntos suspensivos, hasta 180 menos alfa n. Y entonces, ¿qué es lo que nos quedaría de esta suma en total? Pues n veces 180 grados, porque tenemos n términos. El 180 no me sale bien, lo copiamos y pegamos. ¿Sí? Y luego lo que tenemos que hacer es restarle, ¿verdad? Porque estamos haciendo la resta de la suma de todos los alfa i's, menos la suma de los alfa i's. Alfa 1 más puntos suspensivos, así hasta alfa n. Ahí. Alfa n. Bueno, esto ya lo habíamos hecho antes. Dijimos que cuando teníamos la suma de n ángulos de un polígono regular, eso siempre nos quedaba n menos 2 por 180. Y aquí tenemos n por 180, entonces siempre nos queda 2 por 180. 2 por 180.
que nos vuelve a quedar 360. Bueno, creo que debía haber copiado eso de allá arriba. Vaya, lo copiamos. Y esta es la demostración de que siempre es 360. Esta, por supuesto, pues es una forma de hacerlo, es una demostración válida, pero déjenme contarles de otra forma muy bonita de entender esto. Imagínense que ustedes le ponen una recta por aquí, pegadita al polígono, ¿sí? Entonces esa es una recta que está ahí pegadita. Y lo que vamos a hacer con esa recta es que la vamos a empezar a girar en el sentido de las manecillas del reloj y siempre pegadita al polígono. Entonces va a ir girando, va a ir girando. Por ejemplo, en algún momento pues se va a hacer esta línea punteada que estoy poniendo por acá. Y luego va a seguir girando y va a seguir girando. ¿Cuánto gira en total? Pues fíjense, si lo van pegando siempre en el polígono, pues por un lado, en este angulito va a girar 180 menos alfa 1, o sea, el ángulo externo. Pero luego cuando llega este vértice, gira 180 menos alfa 2, o sea, este ángulo externo. Entonces, si lo piensan, lo que gira en total la recta para regresar a su punto de origen es la suma de los ángulos externos. Pero por otro lado, la recta da una vuelta completa, ¿verdad? Porque le da la vuelta al polígono. Entonces, en total, la suma de los ángulos externos en total debe de ser lo mismo que darle una vuelta al polígono. Es decir, la suma es 360 grados. Y esto es otra demostración. Bueno, si piensan ahora este argumento al revés, esta es otra demostración de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a, perdón, de un eneágono es n-2 por 180, ¿sale? Entonces, bueno, esa es una demostración bonita. Un poquito de estas demostraciones como dibujando y así. Regresamos a la presentación. Déjenme pasarme para acá adelante para ahora sí ir a esta parte que les prometí, que es la suma de ángulos en 3 dimensiones. ¿Sí? Sumas de ángulos en 3 dimensiones. ¿Qué es lo que sucede con cosas en 3 dimensiones? Pues ahora, en vez de estar trabajando con polígonos, vamos a trabajar con poliedros. Entonces, por ejemplo, en vez de trabajar con pentágonos o con hexágonos o con polígonos denelados, vamos a trabajar con tetraedros, con dodecaedros, con cubos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar? Pues ahora queremos generalizar la noción de ángulo externo. ¿Cómo se generaliza cuando estamos trabajando en 3 dimensiones? Se generaliza a través del concepto de defecto. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el defecto? Pues el defecto va a ser una propiedad o un atributo de cada vértice. Y el defecto en un vértice va a ser cuánto le falta a los ángulos que llegan a ese vértice para que su suma llegue a 360. ¿Sí? Otra vez, se toman los 3, los suman y se preguntan cuánto le falta para llegar a 360 grados. De otra forma de decirlo es que a 360 le restan todos los ángulos que lleguen a ese vértice. Entonces vamos a hacer, imagínense que esto de aquí es un tetraedro regular. Entonces sus caras son equiláteros. Entonces todos los ángulos son de 60 grados. Vamos a ver cuánto nos quedaría el defecto, por ejemplo, de este vértice que está aquí. Entonces para hacer eso puedo copiar esta de acá y nos la llevamos al cuadernito para que pueda yo pintar. ¿Qué es lo que sucede con este de acá? Cuando estamos calculando su defecto, pues aquí tenemos 60 grados. Voy a poner un 60 grados por acá para copiarlo y pegarlo. Entonces ahí tenemos 60 grados, acá tenemos 60 grados y acá también tenemos 60 grados. Entonces de todos los lados tenemos 60 grados, bueno, en todos los ángulos que están alrededor del vértice. La suma de los 3 es 180, ¿verdad? Entonces esa es la suma de ángulos. Entonces el defecto es igual a 360 grados menos la suma de los ángulos que llegan aquí, que es 180 grados. 180 grados. ¿Sí? Entonces eso de ahí es el defecto en ese vértice. 180 grados. 180 grados. Ya que tenemos la definición de defecto, podemos definir defecto total.
Y el defecto total es básicamente el defecto de todos los vértices sumados. ¿Va que va? Entonces, por ejemplo, si tenemos el tetraedro, pues ya sabemos que el defecto de este vértice es 180 grados, 180 grados, pero bueno, por lo tanto el defecto de cada uno de esos vértices también va a ser 180 grados. Entonces le voy a poner aquí que el defecto total es igual a, y vamos a ponerle 4 veces 180 grados, a lo mejor eso se ve muy chiquito y borroso, déjenme pasarme por ejemplo a 24, entonces el defecto total va a ser 4 veces 180, le voy a poner aquí que es 4 veces 180, y eso es igual a 720. Bueno, eso es para el tetraedro, ¿va que va? Entonces, lo que nos está diciendo hasta ahorita las definiciones es que en el tetraedro el defecto en cada vértice es 180 y el defecto total es 720. ¿Sí? ¿Qué pasa si nos vamos a otro poliedro? Por ejemplo, ¿cuál es la suma de los defectos en un cubo? ¿Cuál es el defecto total? Pues déjenme también copiar este cubo para hacer esa cuenta para allá, más adelantito. Lo ponemos aquí tal vez. Ay, permítanme tantito que no se copió el cubo. Hacemos así. Ahora sí lo pegamos. Ahí quedó el cubo dibujado. ¿Cómo quedarían ahora los defectos en cada uno de los vértices? Pues vamos a ver. Entonces, en este vértice de acá, ¿cuál es la suma de los ángulos que llega? Pues es 90 más 90 más 90. Entonces, la suma de ángulos es 270. Entonces, el defecto en ese vértice de ahí, sería igual a 360 grados, menos 3 veces 90, menos 270, ¿sí? Menos 270. Chin, se me borró mi defecto total de allá arriba. ¿Se acuerdan cuánto era? A ver, ahí pónganle en el chat si se acuerdan cuánto era. Mientras tanto voy haciendo aquí que es 90 grados. ¿En cuánto nos quedaría el defecto total? Lo voy a poner por aquí abajo. Y mientras voy a recuperar esto que se me había chispado. Entonces aquí era 4 veces 180, que es igual a 720. Pues bueno, aquí abajo el defecto total. Ahora tenemos que en este vértice el defecto es de 90 grados. Pero ahora tenemos 8 vértices, ¿verdad? Entonces el defecto total es 8 veces 90, que es igual a 720 grados. Entonces fíjense aquí, el defecto es 720. Acá el defecto también es 720. Y si nos pasamos al octaedro y hacen ustedes las cuentitas, el defecto también va a ser 720. Si quieren, ya no lo escribo en el cuadernito, nada más se los cuento por encimita. Pero aquí tenemos 4 ángulos de 60 que llegan, entonces suman 240. Eso para llegar a 360 y 120. Y bueno, en total tenemos 6 de esos vértices. 6 por 120 es 720, que es esta cuenta que tienen por acá. En cada punto el defecto es 120, entonces el defecto total es 720. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta ahorita por pura exploración en poliedros muy facilitos, que son sólidos platónicos, pues tenemos 3 casos en los cuales el defecto total es 720. Pues eso es lo que dice precisamente Descartes en su manuscrito de Solidorum Elementis, como en un par de párrafos de otros tantos resultados que tiene. Teorema, el defecto total siempre es 720 grados. Ahora, hay algunas cosas que me gustaría comentarles. O sea, ahorita aunque hicimos solamente una exploración caso por caso, resulta que este resultado sí es cierto, pero resulta que Descartes no lo demostró. ¿Quién lo demostró? Pues quién sabe, probablemente algunos de los estudiosos que revisaron su manuscrito. Pero es que lo que sucede con este manuscrito es que, pues como apareció tanto tiempo después, en el Inter hubo varios resultados que de hecho ya generalizan esto, ¿sí? Entonces digamos que nunca hubo tiempo en la historia para que dieran una demostración formal de esto, de este resultado, ¿sí? Nunca hubo un tiempo para que existiera una demostración formal, sino que antes hubo cosas intermedias que fueron más generales, como la fórmula de Euler, como el teorema de Gauss-Bonnet, que ahorita vamos a mencionar. ¿Por qué Descartes no dio una demostración? ¿O por qué este manuscrito se quedó en borrador en la historia? Pues muy probablemente o sea, son causas una de la otra, ¿sí? O
sea, básicamente, algunos creen que Descartes, siendo tan estricto con su forma de pensar y siendo tan metódico, no le gustaba la idea de simplemente haber descubierto este fenómeno y no tener una explicación de por qué sucede, y entonces pues nada más lo dejó en borrador. Otra posible respuesta es que pues que en realidad lo que Descartes argumenta para decir que esto se cumple es una cosa que se conoce como, lo voy a decir entre comillas, como prueba por analogía. Entonces, para Descartes no era necesario, tal vez para su estándar matemático de esa época, dar una demostración, sino que bastaba darlo como una analogía, ¿sí? Entonces, acuérdense, el concepto de demostración pues ha cambiado con el transcurso de los años, ¿verdad? Después viene la formalización de las matemáticas, entonces esto de hablar de demostraciones en esa época pues también tiene sus detalles. ¿Cómo vamos? A ver, déjenme ver nada más tantito. Son 11:42. Tenemos todavía un buen ratito. Entonces voy a pasar esto otra vez a presentación, nada más para contarles la última parte. Entonces con esto cerramos lo del De Solidorum Elementis, pero los invito a consultarlo. En realidad Descartes hace más cosas ahí. A partir de esto clasifica todos los sólidos platónicos y en una segunda parte de su manuscrito habla acerca de los números geométricos, que son estos como los números triangulares, los cuadrados, los pentagonales, y los generaliza a números poliedrales, y a partir de tablitas genera fórmulas para todos esos números. Entonces, pues eso es también bastante interesante. Le damos entonces cierre ahí con esa parte, y déjenme nada más platicarles un poquito acerca de lo otro que les había contado. De triángulos en esferas, pues como probablemente algunos ya saben, lo que está sucediendo en el fondo es que estamos haciendo geometría en otro tipo de superficie. Estamos haciendo geometría en la esfera, y en la esfera pues tienen una métrica diferente, tienen una noción un poco diferente como de cómo se miden los ángulos. En general hay otras cosas que son diferentes en la esfera, ¿verdad? Entonces no debería sorprendernos esto. En la esfera las líneas son las circunferencias máximas, y pues es diferente a la geometría del plano en el sentido de que, por ejemplo, hay parejas de puntos que no definen una única línea, cuando en el plano eso sí sucede. Los triángulos pues tienen suma de ángulos variable, o sea, ni siquiera es algo fijo, es algo que puede cambiar. Sin embargo, se puede mostrar que siempre es mayor a 180 y menor a 540. Otra cosa es que no existen las líneas paralelas, ¿sí? Cualesquiera dos líneas que se toman o son la misma o se intersectan en al menos un punto. Bueno, se intersectan en dos puntos o son la misma. O sea, se intersectan en todo. Y pues los triángulos solo pueden tener área acotada cuando están trabajando en la esfera. En el plano no, ¿verdad? La noción que tenemos de área pues permite triángulos de área arbitrariamente grande. Y de hecho el 3 y el 5 están muy relacionados entre sí. Y bueno, son cosas que se estudian en varias materias de geometría, en algunos cursos de analítica se ven, en algunos cursos de geometría proyectiva se ven, o si no, en seminarios de geometría avanzada también se hablan de estas cosas. Entonces, bueno, esa es más o menos la razón por la cual en la esfera suceden cosas diferentes. Ahora sí, una cosa bonita que quería contarles como para llevar esto más allá y de a veras ahora sí conectarlo con cosas que pudieran estudiar con más profundidad en una licenciatura en matemáticas, es que todos estos fenómenos que les platiqué hoy son solamente una versión chiquita o un caso particular de un teorema bastante importante, el teorema de Gauss-Bonnet. Ese es un teorema de un área, bueno, de geometría diferencial. Es un área de las matemáticas, para los que no conocen, que se dedica a estudiar, pues más o menos estas geometrías raras, por así decirlo, con ciertas otras restricciones. Y resulta que estos fenómenos de que la suma de los ángulos de un triángulo suman tanto, como el teorema del defecto total de Descartes, como la razón por la cual los triángulos en la esfera tienen área acotada y los ángulos solo pueden estar en cierto rango, son consecuencias de este teorema que, pues bueno, tiene ahí unas integrales que uno necesitaría definir, pero que básicamente nos está diciendo cuál es la curvatura en total sobre una superficie. La versión de aquí abajo es para cuando tienen como tal vez fronteras y cosas medio raras. La versión de aquí abajo es para variedades riemannianas dos dimensionales, que no tienen fronteras, y esta es un poquito más sencilla. Si se dan cuenta, pues justamente todo esto de considerar la suma de toda la curvatura está relacionado con 2pi y con la característica de Euler de su variedad.
Entonces, como que por aquí uno debería como más o menos con un poquito de formación matemática, sí creerse que esta cosa generaliza todo lo que les acabo de contar. Si quieren, por ejemplo, la de la suma de los ángulos internos de los triángulos externos de un triángulo es igual a 360, pues sale más o menos de aquí. Lo que sucede es que, pues en un triángulo, si van haciendo toda la curvatura por la orillita, ¿sí? Pues básicamente en los lados no tienen nada curvo y pues piensen intuitivamente cuánto se curva en el vértice, pues como el ángulo externo, ¿no? Entonces es como una versión discreta de curvatura más o menos. Es aplicar este resultado para una versión un poco más discreta de curvatura. En fin, entonces esta es una de las posibles direcciones hacia donde se puede ir después de esta plática, hacia el área de geometría diferencial. En mi caso, yo tengo contacto con los politopos, pero desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva de la geometría combinatoria. Ahí lo que estudiamos son más bien invariantes de poliedros, politopos, que son, son versiones de altas dimensiones de los poliedros. Y bueno, hay un buen de cosas que les puedo contar, pero pues creo que no era tanto la idea. Si quieren en algún otro momento, pues pueden ver alguna otra plática de estos temas y pues ahí hay artículos y cosas que les podría contar. Pues creo que sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y pues les dejo aquí uno de estos peinados fantásticos para terminar. Y pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leo. Excelente plática, muy bonita. Creo que fue muy didáctica. Bueno, creo que no hubo tantísimas preguntas, creo que se fueron contestando en el transcurso de... yo tengo nada más una preguntita. Cuando dices que casi prueba la fórmula de Euler, ¿se puede decir que casi estaba probando la general, la que incluía para todas las superficies? Es una buena pregunta. No, bueno, digamos que casi prueba la de Euler nada más para 3 dimensiones. Le faltaron cosas por hacer. Como que en esa época de Descartes todavía no les importaban tanto las aristas de un poliedro. Les importaban nada más los vértices y las caras. Entonces, pues sin la noción de aristas, como que no iban a llegar a la fórmula de Euler hasta que no se empezara a estudiar eso. Entonces, pues bueno, digamos que eso es como lo que le faltó. Sin embargo, hagan de cuenta, otra forma de demostrar que los únicos sólidos platónicos son los que conocemos es utilizando la fórmula de Euler. Digamos que Descartes le da la vuelta a ese argumento y más o menos en el punto en el cual necesitas usar la fórmula de Euler, él utiliza su teorema del defecto total y con eso es como prueba que existen solo 5 sólidos platónicos. Si Descartes hubiera estado pensando en aristas, pues puede que hubiera llegado a enunciarla. Y bueno, algunos historiadores se pelean de si la descubrió o no la descubrió. Por supuesto, los historiadores franceses pues dicen, no, pues la verdad sí descubrió la fórmula de Euler antes que Euler. Y los alemanes dicen, no, pero no la enunció de a de veras. Y bueno, ahí hay como banditas. Pero como todo cae en muchas especulaciones y en qué quiere decir de a de veras descubrir algo, pues de ahí es como de donde sale el título de la plática, ¿no? De que casi lo descubre. Muy bien, pues sí, son historias muy padres. Yo creo que aparte es como entender un poco cómo se desarrolla la matemática, ¿no? Cómo, pues a mí que me gusta conocer la historia platicada, ¿no? Cómo se acerca uno a nuestros héroes y personajes, ¿no? Que al final de cuentas pues es conocer su historia y su trabajo. Muchísimas gracias, Leo. Aquí hay muchas felicitaciones en el chat. Dice, bueno, MGGS dice que felicidades por tu plática, le pareció excelente. También lo dice Bombi Cisneros, que me parece que es Bruno, si no mal recuerdo. Y bueno, tienes muchas felicitaciones y la verdad, pues te agradecemos muchísimo desde la organización de Hablando de Matemáticas, tu plática y que hayas participado aquí con nosotros.
No sé si quieras algo comentar, Javier. Nada, que nos vemos la próxima semana y agradecemos mucho a Leonardo por haber dado esta plática tan bonita para todos. Gracias a todos. La próxima semana, si no recuerdo mal, tenemos a Ángeles Sandoval con una plática de algo que dice, seamos superficiales, me parece, ¿no? Bueno, todo lo publicaremos en nuestras páginas y los invitamos a vernos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, Leo. Gracias, Javier. Gracias, Imelda. Adiós, hasta luego.